Dios te bendiga, bienvenido a este programa La Hora del Pan. Es una bendición para mí recibirte en este nuevo podcast cristiano, en donde queremos bendecir tu vida y la de tu familia y de todos aquellos con quien tú compartas esta transmisión. Si tú lo compartes en tus redes sociales, por WhatsApp, con tus compañeros, amigos, pues es una bendición para nosotros. Soy el pastor Roberto Ballesteros. Dios puso en mi corazón este nuevo proyecto y espero que puedas unirte. Tenemos una cita con Jesús todos los martes a las 5 de la tarde, más o menos. A ese tiempo vamos a estar transmitiendo todos los martes. Entonces te invito a que hagas esa cita, que agendes ese tiempo, que te prepares antes un café, de que te sientes a la mesa o en tu sala y te tomes conmigo este tiempo, estos minutos, para reflexionar de la palabra de Dios. Te quiero decir que también en este programa, una parte de nuestro deseo, de nuestro corazón, es poder, aparte de tener en la mesa a Jesús, al Espíritu Santo, y que a través de su palabra Él nos hable sobre diferentes temáticas que son importantes para nosotros y que quizá no podemos hablar, ¿verdad?, en el horario de nuestro trabajo, en la escuela, aquellos que estudian, inclusive ni en la iglesia, porque es algo que sale del corazón y que es para sentarse a la mesa y platicarlo. Son anécdotas familiares, personales, de tu infancia, de tu juventud. Entonces es ese momento en donde queremos sentarnos a la mesa con Jesús. Pero como te decía, también queremos que junto con Jesús, junto con el Espíritu Santo y con un servidor, puedan venir también otros invitados, pastores, amigos, familiares, que puedan estar aquí sentados y compartan también sus experiencias, sus ideas, lo que la palabra de Dios le dice a ellos sobre diferentes temáticas. En esta tarde quiero iniciar con el tema La receta secreta. Habla acerca de cómo tenemos que ir descubriendo el propósito de Dios para nuestra vida, hablando acerca de esta receta secreta, ¿ok? Y pues quiero decirte que cada uno de estas reflexiones y cada una de estas temáticas, tú vas a tener también la oportunidad de hacernos preguntas para poder nosotros interactuar contigo. Tú nos puedes mandar las preguntas por vía Facebook, WhatsApp o diferentes medios, de la manera que tú sepas y puedas comunicarte con un servidor. Puedes mandarme las preguntas y de esa manera estudiarlas y poder contestarlas en este tiempo de transmisión para que tú quizá puedas ampliar ese conocimiento en las escrituras, en lo que Dios te quiere decir a través de este tema. Hoy te digo y te repito, estamos hablando acerca de la receta secreta y cómo esto se relaciona con el propósito que tú tienes. El propósito que cada uno de nosotros tenemos. Todas las personas que se han conectado, todas las personas que vayan a escuchar este podcast, esta enseñanza, tiene mucha importancia que entendamos que cada uno de nosotros tenemos un propósito. Y no es por casualidad que lo estemos escuchando y lo estemos viendo. Entonces, hoy vamos a entrar a este tema. Vamos a buscar en la palabra de Dios algunas citas, algunos mensajes que puedan aclararnos si el propósito o el sueño, el anhelo o lo que estoy ahorita en mi presente haciendo, lo que yo estoy realizando en mi vida ahorita, eso es realmente lo que Dios quiere para mí, lo que Dios tiene para ti. Es algo que a lo mejor ni siquiera nos hemos hecho la pregunta, simplemente vamos haciendo cosas y vamos respondiendo a las necesidades diarias sin ni siquiera preguntarnos si lo que actualmente hoy estoy haciendo es para mí el propósito divino. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Es una pregunta que quizá muchos digan, es que eso no tiene quizá una respuesta, pero realmente, hermanos, si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, si tú que estás escuchando te vas a lo que la Biblia te dice, vamos a ir entendiendo capítulo a capítulo, libro tras libro de la Biblia, que sí tenemos un propósito específico y que sí Dios hizo un diseño en nosotros muy especial para poder cumplir con ese propósito. Dios hizo algo en ti para que tú cumplas un propósito muy específico. Pero para entenderlo, pensemos en una receta.
Vamos a pensar en una receta. Todos nosotros, yo creo que tú que me estás oyendo y cualquiera puede acordarse de que en las reuniones familiares, ya sea en navidades o en bodas, en cumpleaños, siempre recordamos quizá alguna tía, alguna abuelita o inclusive nuestra mamá o la esposa que prepara un guiso muy especial o que hace algo muy rico para ese evento, un guisado o quizá puede ser hasta un postre. Y tú lo ves en la mesa y se te hace agua la boca, ¿sí o no? Se nos hace agua la boca probar ese alimento, huele, se aromatiza toda la casa. Entonces yo creo que todos nosotros nos estamos familiarizados con lo que es una receta. Y muchas veces hay personas que interactúan con el tema de la receta en la reunión familiar. Entonces siempre le preguntan a la persona que le hizo, ¿cuál es tu secreto? ¿O cuál es el ingrediente secreto de esta receta? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué le pusiste? Entonces, cada uno de nosotros entendemos ese concepto de una receta que es deliciosa, que es en un momento especial quizá, y que hay una persona que la elaboró, que le puso su tiempo, su amor y todos los ingredientes necesarios para que se unificaran y tuvieran un sabor excelente para esa reunión. Entonces, no una receta cualquiera, no es una receta que se puso al ahí se va, como decimos, sino que tuvo un tiempo, a veces dura hasta todo un día. La persona que lo va a preparar en comprar los ingredientes, en ir preparando poco a poco para que llegue a la mesa. Tú lo ves ahí en la mesa, pero todo el trabajo que tuvo fue algo que le costó a la persona que lo fue a preparar, esa abuelita, esa tía. Entonces, tú y yo disfrutamos a veces o muchas de las ocasiones en la mesa ese manjar, pero no sabemos ni entendemos todo lo que los ingredientes de ese guisado o de ese postre tuvieron que pasar para llegar así con esa presentación a nuestra mesa. No es cualquier receta, te digo, sino que es una receta deliciosa de la abuela, de mamá, de la tía, de la esposa, que a todos les encanta, cuyo sabor nadie quizá puede igualar o replicar, o es muy difícil para que alguien lo haga tal cual, ¿verdad? Como una abuelita o inclusive hasta como un chef, ¿verdad? Una persona especializada, una persona que estudió para lograr ese sabor. Esa es una receta deliciosa, pero tiene secretos, tiene cosas que quizá la persona que la elabora no va a querer que otros sepan para que no la pueda preparar de la misma manera. Es hasta gracioso entender y pensar que es algo tan cotidiano el comer. Todos los días comemos, pero hay unas recetas que definitivamente tienen su toque secreto. Esto es la combinación de todos los ingredientes específicos que le pone la persona, las porciones exactas, que no se le pase de un ingrediente o de otro, el método de cómo lo va a preparar, si tiene que ser cocido, si tiene que ser guisado. Todo eso tiene mucha importancia en el resultado final que vamos a degustar. Tal vez sea ese toque especial de amor que sabe la mamá o la abuelita ponerle a esa receta, darle ese sazón, vaya, para que podamos disfrutarlo. Entonces, así mismo es el propósito de Dios para nuestra vida. Cada uno de nosotros, tú, yo, mi esposa, mis hijas, cada uno de los miembros de tu congregación, sin importar sus características, sus cualidades, sus dones, sus talentos, su edad, si somos diferentes, todos somos importantes, porque cada uno de nosotros en el plan de Dios, en la receta final de Dios, que Dios diseñó para que nosotros formáramos parte de esa receta, somos un ingrediente único. No hay otro ingrediente como tú para poder sustituir. Yo no puedo sustituir un ingrediente por otro porque le va a cambiar totalmente el sabor a ese platillo, a ese guiso, a ese postre. Entonces, tú eres un ingrediente
y tú tienes un propósito en esa receta. Tú tienes talentos, tú tienes dones, tú tienes experiencias, tienes pasiones, tienes gustos, tienes saberes, sabes hacer cosas, tienes creatividad. Hay personas que son generosas, que son dadivosas. Hay personas que tienen diferentes cualidades y talentos. Y Dios es el gran chef. Es ese miembro de la familia de Dios, ahora que sí, es el que quiere traer un platillo delicioso y hacer algo hermoso, algo grande, algo que le va a gustar a muchos. Él es el gran chef y tiene una receta perfecta para ti y para mí. Él conoce los ingredientes que necesita añadir, la combinación correcta, en qué tiempo va a añadir qué ingredientes. Algunos ocupan ser amasados, otros partidos, otros necesitan pasar por el fuego. Usted sabe de cocina, usted sabe de guisos, sabe de alimentos, entonces sabe que una preparación es muy diferente a otra. Entonces, de tal manera, Dios ha preparado un propósito. Esa receta es lo que Dios está diseñando para un cúmulo de ingredientes, una multitud de ingredientes. No es un error que hayas nacido en el país que naciste, no es un error que hayas nacido en la familia que naciste. Todo lo que te rodea, todas las personas que te rodean en tu iglesia, en tu familia, en tu comunidad, son parte de los ingredientes que Dios tiene destinado para que tú llegues a esa receta final y presentarse en la mesa, ¿ok? Esa es una receta perfecta para ti, para mí. Él conoce los ingredientes y las combinaciones, el momento preciso para añadirlos. Nuestro desafío no es crear nuestra propia receta, sino descubrir y seguir la que Dios ha escrito para nosotros. Muy bien, esta es la analogía que hoy te traigo yo. Somos parte importante, somos un ingrediente que no se sustituye en la receta de Jesús. Ok, ahora quiero entrar a un tiempo de preguntas y respuestas. Yo sé que algunos pudieron y estuvieron a tiempo para enviarme algunas de sus preguntas y quiero tratar de responderlas conforme a lo que el Señor me ponía en mi corazón, lo que Dios me ponía. Y hay otras preguntas que yo mismo escribí para respondérselas. Pero primeramente quisiera hablarte de cómo puedo saber si un deseo o pasión que tengo es realmente parte del propósito de Dios para mi vida. ¿Cómo puedo saber, verdad? Esta pregunta nos la hace la pastora Emma Ramírez de aquí de El Rosario. Y ella me pregunta, ¿cómo puedo distinguir entre mis propios sueños y el verdadero propósito que Dios tiene para mí? ¿Cómo podemos nosotros diferenciar? Porque tenemos sueños, anhelos personales, tenemos deseos de crecer, de tener una carrera, una profesión, de tener un ministerio, etcétera, ¿no? Tú puedes tener muchos sueños y eso es válido, no está peleado con que nosotros cumplamos el propósito de Dios. Pero imagínate que tú eres parte de una receta de un chef muy reconocido. ¿Cuál es tu objetivo en esa receta? ¿Cuál es el objetivo de cada uno de esos ingredientes? ¿Ok? Muchas veces el chef pone en la mesa los ingredientes para preparar esta receta que se va a presentar en la mesa donde se va a degustar. Y si un ingrediente dijera, yo quiero ser más importante, yo quiero tener más relevancia, que cuando prueben sientan mucho mi sabor y que aparte todo mundo venga a comprar ese platillo y me genere mucho ingreso, mucho dinero. Esos son los propósitos o sueños que pudiéramos tener. Tener fama, tener reconocimiento, que cuando la gente pruebe sepa mucho, mucho a vainilla o tenga un sabor muy, muy salado. ¿Sí me explico? Ese ingrediente quiere resaltar
quiere darse a lucir, quiere darse a conocer en la receta. Pero muchas veces, y nosotros lo sabemos, si probamos un alimento y tiene exagerado sabor de algo, distorsiona el propósito que Dios realmente tenía. Si tú estás buscando tener fama, tener dinero, o buscas usar tus habilidades para beneficiarte solamente a ti mismo y no bendecir a otros, si tú tienes tus propias experiencias, tu propio conocimiento para ayudarte a ti y no ayudar a los demás, ahí puedes tú analizar si tus sueños, si tus anhelos van alineados con el propósito de Dios. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacernos y preguntarnos es si ese sueño me aleja o me acerca más a Dios. Si mi sueño, mi propósito de ser un ingrediente individual en donde todo el mundo me reconozca a mí, me aleja del propósito de que el chef, es decir, en este caso, Dios sea el que reciba la gloria, de que Dios sea el que reciba el honor, el que digan, wow, qué hermoso y qué sabroso platillo preparaste con todos los ingredientes bien mezclados entre sí. Recordemos que aquí en este mundo, la gloria debe de ser para Cristo y nosotros somos los ingredientes de ese platillo que el chef famoso y reconocido va a preparar. Y yo simplemente me voy a dejar alinear a su voluntad. Si yo estoy deseando simplemente tener fama, tener posesiones, y mi sueño y mi anhelo me lleva a tener riquezas, a tener reconocimiento social, a tener abundancia de bienes, todas esas cosas en parte son parte de las bendiciones que Dios puede tener para tu vida, pero si tu enfoque como ingrediente es tu resaltar, tener y ambicionar cosas, pues tienes que pensar, esto me ayuda a mí a acercarme a Dios, a darle la gloria a Dios, a estar alineado a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere con mi vida. Espero estar respondiendo un poquito la pregunta de la pastora Emma, que nos ponía ahí, ¿cómo puedo distinguir entre mis propios sueños y el propósito de Dios para mi vida? Si tus sueños van alineados con los propósitos que la palabra de Dios me dice, yo creo que están alineados y pueden llevarse entre sí. Pero si ese sueño te aleja, ahí tenemos que parar antenitas, como decimos, ver si realmente es algo que nos beneficia y nos acerca a Dios. Okay, otra pregunta que recibí también para este tema es del pastor Misael Ramírez, de aquí también de Rosario, de la iglesia Hermosa, Templo La Hermosa. Saludos y bendiciones para él y toda su congregación. Y la pregunta que él me hace es, ¿cómo sentirse parte de la receta? Es una pregunta muy ingeniosa y también debe ser ingeniosa para contestarse, porque realmente es algo complicado, porque estamos hablando de algo que quizá es que no tiene una vida en sí, hablar de la pimienta o de la sal, pero nosotros como seres humanos tenemos vida, tenemos sentimientos. Obviamente, ¿cómo podemos sentirnos parte de la receta del chef, de alguien que está preparando algo? Y yo creo que para podernos sentirnos parte de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en la comunidad, con la iglesia, con la familia, etcétera, nosotros tenemos que saber que esto va a ser el resultado de entender y abrazar mi rol como ingrediente. Para yo poderme sentir parte de la receta, tengo que aceptar cuál es el rol que yo desempeño en la receta. Es decir, qué sabor le voy a dar, qué profundidad, qué cantidad de ese ingrediente debe de haber, en qué momento se debe aplicar, de qué manera se debe preparar. Todas esas cosas que hablan en la receta es algo similar en el propósito de Dios para nuestras vidas. Si nosotros queremos sentirnos parte de la receta, no debo de querer ser el pollo o la sal o la pimienta. Si yo soy, ¿verdad?, el jitomate o soy algún otro ingrediente que va junto
con ese guisado, junto con ese postre. Si yo quiero ser parte de un pastel, no debo de anhelar ser la harina o la leche. Si soy el azúcar, tengo que reconocer ¿cuál es mi rol como ingrediente? A menudo cuando nos preguntamos si somos parte del plan de Dios, lo que realmente buscamos es ver el resultado final, es decir, qué parte tengo en este proyecto de Dios, para qué vine en este tiempo, en esta generación, cuál es mi propósito en la vida. Y muchas veces nos pensamos a nosotros mismos como el pastel terminado o como el pollo en horno, así ya terminado y puesto en la mesa, y no nos ponemos a analizar que la belleza de la receta de Dios es que cada ingrediente tiene su momento y su función. Para sentirte parte es vital que te reconozcas como un ingrediente único e irreemplazable. Si yo a la receta de la abuela le quiero poner un toque de vainilla, pero no lo tengo, y en lugar de ir a comprar la vainilla en la tienda, lo que hago es sustituirlo por canela, porque no tenía vainilla, no voy a esperar tener el mismo resultado y el mismo sabor. Porque de la misma manera, nadie va a tener tus talentos, nadie va a tener tus historias, nadie va a tener tu personalidad, tus características, tu historia familiar. Nadie va a tener, porque nada de eso es accidental. Dios te diseñó y viviste y pasaste por tantas cosas porque tenías que ser parte importante de la receta. Eres un ingrediente importante en esa receta, de ese propósito que Dios está formando en tu vida. Es decir, si tú tienes un talento en tu iglesia, úsalo, transmítelo. Si tú tienes unas características e historias, cuéntalas a otras. Transmite el evangelio de la palabra de Dios a través de cómo Dios te diseñó. Eso es lo que tú tienes que hacer para sentirte parte de una receta. Y para eso tú tienes que tener el deseo de dejarte mezclar, no aislarte. Tienes que unificarte con todos los ingredientes. No tienes que decir, yo soy aparte. Ustedes ahí mézclense y luego a mí que me agreguen ahí. No, tienes que ser parte de, tienes que integrarte con las personas. Tienes que confiar en el chef, tienes que confiar en la persona que va a preparar el guisado, ¿ok? Y tienes que aceptar el proceso. Algunos ingredientes deben de ser batidos, otros van a ser amasados, algunos simplemente son añadidos suavemente, otros son hasta cortados con el cuchillo. O sea, cada quien tiene su proceso. Tú no puedes decir, es injusto, porque a mí me tienen que partir con el cuchillo. Si a la masa nada más la dejan ahí reposar, quisiera hacer la masa. Entonces, no, aquí se trata de que tú aceptes el rol que tienes, el sabor que tú le das a la receta, y así te vas a sentir parte importante de esa receta, ¿ok? Otra pregunta que me hizo mi esposa, también quiero contestarla, porque es una pregunta que la verdad también es muy acorde al tema, es importante, ¿ok? De que nosotros la analicemos, ¿sale? Esta pregunta que me hizo es, ¿cómo saber si el creador o si el chef tiene el tiempo perfecto para cada ingrediente? Bueno, pues creo que esto es algo muy, pues quizá complicado de contestar, pero a la vez también, aparte de que pues es difícil, pensar en ello es reconfortante. Pensar en que Jesús, que es el creador tuyo y mío, tiene el tiempo perfecto para utilizar tu vida, para añadir al propósito, a ese plan que tiene diseñado en nuestras vidas, ese ministerio, esa vida, esa transmisión de enseñanzas, de conocimiento hacia otros, qué sé yo. Hay tantos variedad de platillos en la cocina, así también hay variedad inmensa de propósitos de parte de Dios para cada uno de nosotros. Creo que tú y yo somos conocedores de que el mejor chef o el mejor maestro, el mejor conocedor es Dios. Y Dios va a tener el tiempo perfecto para añadir en el proceso de preparar esa receta cada uno de los ingredientes. Yo creo que cada uno tenemos un tiempo para que podamos ser añadidos y podamos ser usados.
Hay personas que tienen que esperar hasta su adolescencia, otros hasta la juventud, otros hasta la edad adulta y otros ya casi hasta la vejez, ¿verdad? Han llegado a los pies de Cristo en diferentes etapas y tienen que pasar por diferentes procesos. Hay personas que rápido llegan a Cristo y al año ya están haciendo un montón de cosas. Dios nos diseñó de maneras diferentes y yo pienso que eso se puede aplicar en la receta, en la maduración del ingrediente, ¿ok? Por ejemplo, un panadero sabe que la levadura necesita tiempo para actuar y que la masa debe de reposar. Si la saca del horno antes de tiempo, el resultado no va a ser el esperado. Entonces, a veces que Dios tiene en el horno bastante tiempo a ciertas personas porque sabe que necesitan pasar por ese proceso. No nos debemos de disgustar, no nos debemos de sentir frustrados porque todavía Dios no me saca de la alacena, porque todavía estoy en el horno, porque sigo en la olla de presión. ¿Sí me explico? Como ingredientes tenemos que saber que Dios sabe el momento en que tiene que sacarnos y mire, y después a veces de sacarnos, ¿verdad? Por ejemplo, los frijoles, de sacarnos del tiempo de cocción y de estar en esa olla de presión, lo lleva uno a la licuadora y luego de pasarlos por la licuadora los mezcla con otros ingredientes en una olla al fuego. Total que, pero ¿qué dice la gente cuando llegan los frijoles a la mesa y tienen un sabor exquisito? Pues qué ricos frijoles, es algo que le da y levanta y es un complemento delicioso para el guisado, ¿verdad? Pero tiene un proceso. Así es Dios contigo, conmigo, en la receta, en el propósito de Dios, el tiempo que Él sabe que debe de sacarte, que debe de usarte, que debe de ponerte. Es diferente para cada uno de los ingredientes. Ninguno de los ingredientes tiene el mismo tiempo de cocción o la misma manera de hacer. No es lo mismo, ¿verdad? Los frijoles que una pasta. No es lo mismo un postre, unas galletas, que una tarta, que un pastel. No es lo mismo, ¿verdad? Hacer una ensalada que hacer, ¿verdad? Un pollo al horno, un pescado zarandeado. Cada uno de los alimentos presentados a la mesa tiene diferentes ingredientes y tiene diferentes maneras de prepararse, y los ingredientes tienen que ser pacientes ahí en el salero, ahí en la alacena, ahí en el horno o en la olla o en el lugar donde estén. Tienen que ser pacientes porque el que sabe el mejor momento es el chef, y esto hará que tú y yo tengamos una armonía en la receta. Imagina que la receta de Dios no es solo para tu vida, sino para miles de personas, para toda la humanidad incluso. Él está coordinando a millones de ingredientes al mismo tiempo para que se unan en ese guisado, en esa receta, y que se van a hornear y deben enfriarse al momento preciso. Dios no solo está perfeccionando tu vida como un ingrediente, ¿verdad? Hay veces que algunos ingredientes tienen que perfeccionarse. Por ejemplo, vamos a decirlo así, el pepino, a muchas personas no les gusta que le tenga la cáscara y para perfeccionarlo hay que quitarle la cáscara. Pero eso no significa que la receta ya está terminada. Tiene que, después de ser perfeccionado, añadirse a otros ingredientes que también están siendo perfeccionados. Unos están siendo lavados, otros desinfectados, otros tuvieron que llevarse a cocción. ¿Sí me explico? Cada uno de nosotros tenemos un tiempo perfecto en Dios. Y Él es el mejor cocinero, Él es el mejor chef. Él sabe el momento en el que tu vida va a ser tremendamente de impacto para otras. Muy bien, pues esta es la analogía del tema. Este tiempo fue el tiempo de preguntas que ustedes pueden hacernos por las redes sociales para estarlas haciendo y contestando. Muchas gracias, Pastor Misael, Pastora Emma, Pastora Yasmín, mi esposa, que también va a estar aquí de invitada. Yo creo que va a ser la primicia. Entonces, pues vamos a terminar este tiempo. Espero que haya sido de bendición. Pero quiero, antes de terminar, concluir con unos versículos bíblicos que también te van a nutrir todos estos mensajes que te acabo de dar, ¿ok? Por ejemplo, Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad,
a fin de darles un futuro y una esperanza. Un futuro, un propósito, algo que Dios tiene para nosotros, que quizá ahorita no está en la mesa, que quizá estamos todavía en la preparación, en la cocina, apenas estamos siendo preparados, perfeccionándonos, pero al final de cuentas Dios tiene un propósito hermoso, va a hacer una receta deliciosa en nuestra vida. Este versículo que acabamos de leer nos asegura que Dios tiene un plan específico y lleno de esperanza para cada uno de nosotros. No importa en qué etapa de la vida ahorita estemos, cómo te sientas, déjame decirte, Dios al final de cuentas va a hacer que tu vida llegue al propósito si tú te pones en las manos del chef. Si tú eres alguien que se rebela y te sales de la alacena y te vas y no quieres esperar el tiempo, entonces Dios no puede hacer más. Si tú eres una persona que dices, aquí estoy, Señor, me dispongo, también depende mucho de la actitud, ¿verdad? Si tú eres una persona que te dispones. ¿Okay? Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Aquí la palabra nos dice que fuimos creados con un propósito para hacer buenas obras. Esas obras no son una casualidad, ¿ok? Sino que Dios mismo ya las preparó de antemano para que tú y yo hiciéramos esas buenas obras. Todo lo que es para el servicio de los demás, Dios lo preparó para que tú y yo lo pudiéramos hacer. No tienes que inventarte un propósito o decir quiero hacer algo extranatural, sobrenatural, quiero hacer algo extraordinario, algo sobrenatural, sino tú debes de solo caminar en fe y Dios hará lo sobrenatural en ti, a través de ti. A veces no tienes ni que esforzarte tanto para hacer esas cosas extraordinarias y sobrenaturales cuando Dios ya las está haciendo a través de tu vida, porque el enfoque es tú disponer tu vida para servicio en Cristo, y eso puede representar simplemente el hecho de que tú llegues temprano a una reunión de tu congregación donde tú estás. Eso es algo extraordinario para tu pastor. Eso es algo extraordinario para los hermanos que también llegan temprano a buscar del Señor. Verte llegar a tiempo, verte llegar que te prepara. Eso es ya algo extraordinario y sobrenatural que mucho se necesita hoy en estos días. Que gente sea puntual, que gente sea anticipada, que si tú sabes que el servicio empieza a una hora, tú estés 15, 20 minutos antes. Es algo extraordinario, es algo sobrenatural que hoy en día se requiere, y no necesitas ir a levantar muertos o ir a los hospitales a sanar de cánceres, que qué bueno que tengas ese don, ese talento y ese propósito, pero Dios se exalta en ti a través de pequeños servicios, de pequeños detalles en los que tú vas a ir creciendo como persona. El que tú llegues y si ves alguna basura en algún lugar, en tu trabajo, en tu escuela, y no es parte de tu trabajo, y tú limpias esa área, todo eso es engrandecer el reino, es ser parte de ese propósito y ser el ingrediente que está dando un sabor diferente y agradable en medio de tu comunidad. No sé si me estoy explicando. Romanos 12:6-8 dice, de manera que, teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, úsenlos. Si el de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad y el que preside con diligencia, el que hace misericordia con alegría. ¿Te fijas? Esto confirma lo que te decía de los ingredientes y su sabor irreemplazable. Tú no puedes reemplazar la vainilla por la canela. Tú no puedes cambiar lo que tú estás haciendo. Nadie puede venir a hacerlo por ti. Pueden quizás suplirte de repente cuando tú estás enfermo, pero ese sabor que tú le das, si tú eres un ujier en la iglesia y tú das una sonrisa al que va llegando, la gente te va a extrañar si tú no estás en la puerta. ¿Sí me explico? Hay cosas en las cuales tú eres irreemplazable y tienes un don dado por Dios. Muy bien. Espero que estos versículos te recuerden el propósito de Dios, de que en esta receta y en este propósito que Dios tiene para nosotros, ya está escrita. Dios ya tiene lo que va a hacer en tu iglesia, en tu vida, en tu familia. Ella tiene planes y propósitos para ti.
déjalo trabajar, deja que Él trabaje, deja ser en ti ese ingrediente que necesita la receta de Dios, el propósito de Dios, eso que la iglesia tuya necesita, eso que la familia tuya, la comunidad donde estás, el lugar donde trabajas necesita. Sé tú ese ingrediente que Dios quiere poner. Y concluyo con este tiempo de enseñanza. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Quiero darte las gracias por acompañarnos. Espero que hayas disfrutado este tiempo de podcast. En otras ocasiones van a haber otros comentarios, otras personas que van a también ellos aportar su ingrediente y su sabor a nuestra receta de la hora del pan. Y espero que puedas acompañarnos también el próximo martes a las 5 de la tarde. También quisiera pedirte con todo mi corazón que compartas en tus redes sociales este video, esta transmisión, que puedas añadir, ¿verdad? A nuestras redes sociales, si no las tienes, a tus redes también, y que le des seguir, que le des me gusta, que compartas. Tú ya sabes todo lo que en las redes sociales puedes hacer. Te invito a que te estés uniendo. Y por último, simplemente ya para terminar, quiero comentarte acerca de este libro. Se llama El Vínculo Perfecto, que escribí hace algunos 2 años atrás. Soy el autor, Roberto Ballesteros. Hace un tiempo atrás lo escribí, y si tú quieres conseguirlo en la ciudad de Mazatlán, se encuentra en librería Berea, que te estoy compartiendo también aquí para que veas la dirección. Y también puedes conseguirlo aquí en Rosario, en la iglesia Casa de Vida, calle Mario Moreno, número 2, esquina con Agustín Lara, Colonia Bonifacio Rojas. Tenemos servicio los jueves a las 6:15 y los domingos a las 6:15 de la tarde. Jueves y domingos 6:15 de la tarde, aquí en Rosario, Sinaloa. Puedes venir y aquí puedes adquirir este libro. Es un libro para toda la familia, en donde podemos ver cómo en la Biblia se encuentran todos los tipos de relaciones que nosotros tenemos, con la esposa, con los hijos, con los padres, con los familiares consanguíneos, con los familiares políticos, con la iglesia, en general con todos nuestros prójimos. Entonces, cómo la Biblia nos enseña a ser buenos esposos, padres, hijos, etc. Te lo recomiendo, El Vínculo Perfecto, en Mazatlán, librería Berea, y en Rosario, en Templo Casa de Vida. Gracias por acompañarnos en este tiempo de bendición, la hora del pan. Te espero el próximo martes a las 5 de la tarde. Bendiciones. Dios te bendiga.